Un saludo para todos los participantes, todos los que forman parte del programa Estudios Bíblicos Internacionales. En este momento vamos a estar dando comienzo a la sesión número 4. La sesión número 4 que es asincrónica. Y estamos hablando de la sesión número 4 del curso sobre el libro de Apocalipsis. Este emocionante libro que estamos estudiando. Vamos a estar compartiendo con ustedes la pantalla en breves momentos. Estamos hablando de una sesión, estamos hablando de un libro que es altamente simbólico, un libro muy difícil que ha sido muy mal interpretado porque se han usado diferentes enfoques. Repito, sesión 4 de Estudios Bíblicos Internacionales en línea, y es una sesión asincrónica. Así que sin mayor preámbulo, entraremos ahora a explicar qué es una adaptación que estamos haciendo de una publicación de La Verdad para Hoy, cuyo editor es Eddie Cloer en Searcy, Arkansas. Y el autor del número del volumen que se está usando en este momento es David Roper. Él es el autor y estamos hablando del número 4 de un volumen de 10 números que publicó La Verdad para Hoy sobre el libro de Apocalipsis. Es muy importante explicar que estamos usando el enfoque simbólico. El enfoque simbólico es el de mayor provecho para todas las personas, pero no solamente estamos usando el enfoque simbólico, estamos usando ese enfoque simbólico en combinación con el enfoque preterista. En otras palabras, estamos hablando de una combinación en la cual le vamos a dar más énfasis al simbolismo y algún énfasis en el preterismo, es decir, en el pasado, porque la profecía de Apocalipsis se escribió en el siglo I, a finales del siglo I, aproximadamente en el año 95 después de Cristo, y este libro fue escrito para que los cristianos de aquel tiempo pudieran tener consuelo en momentos de persecución y para levantarles el ánimo. El propósito del libro ya lo hemos visto en el capítulo 1. Y el enfoque que se use es muy importante. Vamos a estar evitando el enfoque futurista. El enfoque futurista lo consideramos errado completamente. Y también otro enfoque que evitaremos tiene que ver con una forma de ver Apocalipsis que es histórico. Es decir, que cada uno de los contenidos del libro tiene su cumplimiento en algún momento de los últimos 2000 años de la historia, pero no vamos a estar tampoco usando ese enfoque porque también tiene sus errores a nuestro criterio. Así que vamos a pasar ahora a ver la tabla de contenido. Estamos aquí viendo que son 6 apartados de la sesión de hoy. El primero tiene que ver con los 4 jinetes. El segundo apartado tiene que ver con las almas que están debajo del altar, que preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego el tercer apartado tiene que ver con el sello donde se da a ver que el día de la ira del Señor ha llegado. Y luego pasaremos al apartado que tiene que ver con los 144,000 sellados y la multitud que estaba delante del trono. Sería el cuarto apartado, perdón, el quinto apartado. Y el sexto apartado sería el que tiene que ver con las oraciones de todos los santos, en capítulo 8, versículos 1 al 5. Así que vamos a comenzar entonces con el apartado que tiene que ver con los 4 jinetes de Apocalipsis, de los cuales presentamos aquí una ilustración. El jinete del caballo blanco, el jinete del caballo bermejo y el jinete del caballo negro y por último el jinete del caballo amarillo. Así que vamos a estar aquí usando este puntero. Repito, jinete del caballo blanco,
y luego tenemos el jinete del caballo bermejo o rojo, luego el jinete del caballo negro y por último el jinete del caballo amarillo. Bueno, a modo de introducción, lo que vamos a decir es que en cuanto al jinete del caballo blanco, perdón, antes de hablar de los jinetes, es importante aclarar que los 4 jinetes tipifican en su conjunto, los 4 de ellos, el mal que resulta de la inhumanidad del hombre para con el hombre. Repito, los 4 jinetes en su conjunto tipifican el mal que resulta de la inhumanidad del hombre para con el hombre. Esto es algo que lo podemos constatar en las noticias, en el estado actual del mundo, y así ha sido desde la creación, perdón, desde la caída del ser humano después de la creación. De modo que desde Génesis 3 estamos viendo cómo el ser humano es inhumano contra sí mismo, contra los de su misma especie. Y esta situación es la que está enfocando estos primeros 4 sellos. Así que vamos a enfocarnos ahorita en Jinete del Caballo Blanco, del cual tenemos aquí esta imagen. ¿Lo ven? Ahora vamos a ver los detalles de la imagen, según nos relata el texto en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Repito, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Escribe el apóstol Juan lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Así que la gran pregunta es, ¿qué representa este jinete sobre este caballo blanco que tiene una corona, que tiene un arco con flechas en su mano derecha y que sale que sale venciendo y para vencer? Notemos que quien habla a Juan es uno de los 4 seres vivientes que habíamos visto en Apocalipsis capítulo 4. De modo que estamos enfrentados aquí a un texto que nos habla de un jinete victorioso, de un jinete que vence, un jinete que tiene poder. Y bueno, según el enfoque simbólico preterista, este jinete representa a toda persona o grupo de personas que desean imponerse sobre los demás. Se representa básicamente el egoísmo humano. ¿Verdad? En el corazón del ser humano hay egoísmo y hay ansias de poder, hay deseos de imponerse sobre los demás. No, tal vez no todos los seres humanos, pero es una tendencia del ser humano, y quienes tienen poder económico, quienes tienen poder militar, pues usan ese poder para imponerse. Podemos explicar que comenzando por Caín, el ser humano ha codiciado las pertenencias de los demás y ha ido lejos con tal de obtenerlas. Su codicia es tan grande que busca la manera de imponerse a los demás. Un ejemplo claro de codicia es lo que conocemos como los terratenientes acaparadores. Repito, terratenientes acaparadores, o sea, que quieren cada vez más tierra. Esa es un ejemplo claro de una persona que quiere tener poder sobre otros. El jinete del caballo blanco, podemos decir que opera en todos los ámbitos, en el ámbito personal, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Y se le puede llamar conquista, imperialismo, codicia, egoísmo desbordante.
Y es un jinete que continúa cabalgando. Siempre ha cabalgado en toda la historia de la humanidad, por todo el mundo. Y siempre va dejando detrás de sí una estela de desastre, porque todo el que quiere imponerse, algún grado de destrucción causa a los demás. Por eso sale venciendo y para vencer. Muy importante que entendamos este significado. Es un significado simbólico. Hay enfoques que dicen que es Jesús, pero no, este jinete no representa a Jesús. Es otro jinete que está más adelante, el que representa a Jesús. Así que pasaremos ahora al jinete del caballo bermejo, que en realidad el bermejo es un color rojizo. Tenemos que este jinete, aquí está la imagen, ¿verdad? El jinete del caballo bermejo, que vio el apóstol Juan. Según el texto, aquí estamos viendo el texto, dice que cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, notemos que ahora es el segundo ser viviente el que habla al apóstol Juan y le dice, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. En la visión que tuvo Juan, a este jinete se le dio poder de quitar de la tierra la paz y poder de que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada a este jinete del caballo rojizo o bermejo. Bueno, este jinete obvio que representa en forma secuencial todo el que tiene ansias de poder, que quiere tener dominio sobre otros, acaba haciendo la guerra, acaba buscando la manera de imponerse sobre otros de una forma violenta. Y esto es lo que estamos viendo aquí, el jinete que prácticamente representa la guerra, pero no la guerra, no solamente la guerra a nivel mundial o entre naciones, también la guerra entre personas que se hacen guerra entre sí. Y mientras haya naciones soberanas, siempre va a haber interés por la guerra, siempre habrá países que quieren tener poder militar para imponerse sobre otros países. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Es un tema muy complejo, pero básicamente cada nación que se declara soberana quiere tener ejército para proteger esa soberanía. Y la guerra es un mal de la humanidad que nunca ha dejado de existir. Siempre ha habido guerra. Y los que han estado en ellas son los que más aborrecen la guerra, porque han escuchado los gritos y gemidos de dolor de los heridos. Hay una cita que se atribuye al general William Tecumseh Sherman en el año 1880, quien dijo, estoy harto de la guerra. Son solamente los que jamás han disparado una bala, ni escuchado los gritos y gemidos de dolor de los heridos, los que claman por sangre, más venganza y desolación. Muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad se podría decir que es muy fácil pelear guerras desde un cuartel en una oficina, pero es otra cosa cuando se está enfrentado a la realidad horrible de cuerpos despedazados y de muertos y de todas las explosiones que destrozan a los demás seres humanos. Muy bien. Entonces, bueno, dije muy bien y debería decir más bien muy mal. Es muy mal, ¿verdad? Es la maldad de la humanidad. Y este jinete sigue cabalgando, es decir, sigue habiendo guerras. En el momento que estamos grabando esta sesión asincrónica, podemos citar la guerra que está librando Rusia contra Ucrania. Y una guerra que en cualquier momento comienza, que es la de China contra Taiwán. Así que, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Ya hemos oído de otras guerras en el pasado, pero bueno, mejor no mencionar países porque nos meteríamos en problemas. Vamos a pasar ahora a
al jinete del caballo negro. Jinete del caballo negro. Aquí está el jinete del caballo negro. Vamos a leer el texto que tiene que ver con este jinete, que dice así el texto. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, vamos a estar aquí nada más para poder comprobar que estamos grabando. Sí, estamos grabando bien. La gran pregunta, ¿qué representa el jinete del caballo negro? Bueno, representa la escasez y las dificultades económicas. Además de lo que dice el jinete del caballo blanco, que es el egoísmo, la tendencia del ser humano a querer imponerse sobre otros, tenemos, haciendo repaso, tenemos el jinete del caballo rojo, que representa la realización de ese deseo o la búsqueda de realización de ese deseo por medio de la guerra. Y luego viene aquí otra imagen de problema de la humanidad, que es el problema de la economía. Desde que el Señor maldice la tierra, allá en Génesis 3, y le dice al ser humano, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Es decir, a partir de ahí le dice que la tierra le va a dar sustento, pero en medio de esa, acompañado de esos cultivos va a haber malezas, espinos y cardos te producirá, le dice el Señor a Adán. De manera que aquí estamos viendo a este jinete representa eso, representa el problema económico, la escasez, porque es escaso, o sea, todo lo que la economía es precisamente eso, es un intento por administrar, por hacer que rinda, ¿verdad? Hacer rendir todos los recursos limitados, porque siempre van a ser limitados los recursos, para sustentar a una humanidad que es insaciable, una humanidad que no tiene manera de quedar saciada. Entonces, este problema de la economía está siendo representado aquí por este jinete. Y es un hecho que hoy tenemos grandes problemas económicos y hay una gran económica. Al decir, ¿verdad? 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, está hablando de que las cosas se pusieron muy caras. ¿Verdad? Tenemos aquí entonces las grandes desigualdades económicas que hay, lo difícil y lo duro que es para mucha gente poder tener sustento. Y hay estadísticas acerca de lo terrible que es la escasez y las hambrunas en todo el mundo. Cómo hay países en los cuales millones de personas se van a dormir sin haber probado bocado. Así que está claro lo que representa este jinete. Ahora vamos a pasar al jinete jinete del caballo amarillo. El jinete del caballo amarillo. Aquí está la etiqueta y aquí está la imagen de este jinete. Aquí está el caballo amarillo. Y vamos a leer el texto. Dice así la palabra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Bueno, es un hecho manifiesto que la espada jamás ha sido guardada en su vaina y abundan los ejemplos del pasado y del presente.
En en el siglo pasado, mediados del siglo, 6 millones de judíos fueron muertos en el Holocausto. Hombres, mujeres y niñas inocentes fueron vaporizados por las tempestades atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y cuerpos descuartizados aún yacen hoy día en las calles de ciudades destrozadas por la guerra. El hambre sigue siendo otro medio que usa el dúo mortal de la muerte y el Hades. La hambruna que sigue a toda guerra dio como resultado 5 millones de muertos en China en 1943 y un sufrimiento indecible en Camboya a finales de la década de los 70. La hambruna que causa la sequía está matando a miles en estos precisos instantes. Entonces, la mortandad ha sido siempre una devastadora arma del arsenal de la muerte. Y ahí estamos hablando de las epidemias ahora. Y habla también de las fieras del reino animal, que han sido reemplazadas hoy por fieras salvajes, entre comillas fieras, porque son seres humanos trastornados que vuelan edificios, vuelan naves y estrellan aviones contra edificios. Estos son fieras también. Pues, se podría decir que estas fieras de las cuales habla aquí representan a estas personas trastornadas, llamados terroristas. De manera que los 4 jinetes siguen cabalgando. Son espectros permanentes y lo único que ha cambiado es el método que usan para operar. Y el que con arco y flecha daba caza a sus víctimas en el siglo I, hoy emplea misiles balísticos intercontinentales. El que antes andaba en carros de guerra tirados por caballos, hoy amenazan con tanques de alta velocidad y helicópteros y sorpresivos ataques en las calles de las ciudades. Solo el hambre y la muerte permanecen igual. No hay diferencia entre el niño que se moría de hambre en el siglo I agrícola y el niño que se muere de hambre del siglo XXI tecnológico. No hay diferencia. Una pregunta: ¿por qué siguen cabalgando estos jinetes? ¿Por qué sigue dándose el problema? Bueno, vamos a estar analizando unas posibles respuestas. Siguen cabalgando porque siempre vamos a tener pruebas. Por esa razón, hay tendencias dentro del cristianismo llamémosle falsos profetas. Los falsos profetas de la salud y las riquezas insisten en que a los verdaderos fieles no los tocarán las dificultades normales de la vida, pero eso es falso. Eso es falso. Siempre vamos a tener pruebas. Estos falsos profetas les prometen a sus discípulos que su salud será perfecta y que tendrán seguridad financiera. Y en lo que atañe a las pruebas, el mensaje de ellos es: no sufrirás. Es más, hay un movimiento de esos que tiene un rótulo a la entrada de uno de sus instalaciones que dice: pare de sufrir. En cambio, el mensaje de Jesús fue que los sufrimientos van a seguir. Jesús habló de los falsos profetas que vendrían y engañarían a muchos en Mateo 24:11. Y la verdad es que cuando los cristianos salimos de la sepultura espiritual de las aguas del bautismo, no lo hacemos para entrar en un mundo perfecto de paz y salud corporal. Como seres de carne y hueso que somos, tenemos que hacerle frente a los mismos traumas de la vida diaria, las mismas amenazas de eventos mundiales, las mismas enfermedades y la misma muerte que el resto de la humanidad debe hacer frente. No estamos exentos de todos estos peligros y riesgos a los cuales están expuestas las personas incrédulas también. No solo están sujetos los seguidores de Jesús a las vicisitudes de la vida, sino que también sufren porque no se les comprende y porque suelen ser perseguidos por su fe. Y si todavía no estamos enterados de esta verdad, necesitamos estarlo, de que vamos a ser perseguidos. Si no estamos siendo perseguidos hoy,
Pues pareciera que no, pero sí estamos siendo perseguidos de una manera sutil y va a hacerse más palpable, más tangible la persecución conforme pasen estos años. La visión de los 4 jinetes es prueba adicional de que no es fácil ser seguidor de Jesús. Por eso podemos decir que los 4 jinetes siguen cabalgando, así como estaban cabalgando hace 2000 años cuando se escribió el libro. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra razón por la cual siguen cabalgando. Y es que el Padre favorece a los que tienen problemas. Dios siempre favorecerá a los hijos suyos que tengan problemas. La mayoría de nosotros ya sabemos que este mundo está lleno de problemas y que algunos de estos inevitablemente se desbordarán para entrar en nuestra propia vida. Lo que no debemos olvidar es que Dios no nos abandona cuando los problemas vienen. Una de las razones por las que Dios permite que los 4 jinetes cabalguen es imprimir en nosotros nuestra necesidad de Él, hacer que nos volvamos a Él, como le pasó al apóstol Pablo y como le pasó a Job. Cuando el apóstol Pablo estaba sufriendo lo que llamamos, lo que la escritura describe como un aguijón en la carne. Dice que ese aguijón en la carne le fue dado para que la grandeza de las revelaciones que había recibido no le exaltaran desmedidamente. Y ese aguijón en la carne, el apóstol Pablo lo describe como un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Y cuando le rogó al Señor 3 veces que lo quitara de él, dice que la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el apóstol Pablo dice: entonces me voy a gloriar en mis debilidades y en las tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo mismo le pasó a Job. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero era porque Dios quería demostrarle al diablo que Job era fiel, no por las cosas que Dios le había dado, sino porque Dios era digno de esa fidelidad, porque es merecedor de esa fidelidad. Entonces, esas son ideas muy importantes, ¿verdad? Nosotros vamos a sufrir por lo mismo, porque Dios quiere imprimir en nosotros esa necesidad de Él, ¿verdad? Que nosotros le demos gloria. Cuando estamos sufriendo, entonces nosotros aprendamos a ver en Él la necesidad que tenemos de su presencia, de su presencia santa y poderosa en medio de ese sufrimiento. De manera que Satanás usa los 4 jinetes para un propósito contrario. Es muy importante entender que Dios lo usa para volvernos más fieles, pero Satanás lo usa para alejar a la gente del Señor. Entonces, Satanás se ha salido con la suya, con el muy popular argumento de probar que Dios no existe, porque si Dios existiera, entonces, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Ese falso argumento. Y en lo que las masas atañe, Satanás utiliza los jinetes de un modo más sutil, porque usa los estragos causados por los 4 jinetes para hacer que la gente se centre en los problemas del planeta Tierra. Como sabemos, como él sabe que somos seres de carne y hueso, Satanás usa todo medio material del que puede echar mano para hacer que bajemos la guardia espiritualmente, que nos preocupemos por cosas de esta vida. Nos ataca en el plano de lo material y hace que nos centremos en problemas tales como la escasez, las enfermedades, las hambrunas, la contaminación del medio ambiente, para apartar nuestro enfoque, para apartarlo de dar gloria a Dios, para que empecemos a preocuparnos por problemas que jamás se van a resolver. Aparta nuestra atención de una guerra más importante, que es la guerra contra los principados y potestades de las tinieblas, y para que nosotros entonces nos centremos en problemas que tienen que ver solamente con esta vida. Y en su batalla contra los creyentes, Satanás refina aún más su estrategia. Cuando los jinetes se nos atraviesan en el camino de nuestras vidas y estamos a punto de ser embestidos por los jinetes, el diablo nos susurra:
comillas, centra tu atención en esas crueles bestias y en sus poco compasivos jinetes. Deja que la opresión de ellos inunde tu mente y corazón. Deja que te hundan en la depresión y desesperación. Comillas de cierre. La más mínima sensación de mal en nuestras vidas hace que nos sintamos totalmente invadidos. Hace que todo lo demás pierda valor. Un solo dolor de muela elimina toda sensación de bienestar de los demás miembros del cuerpo. Basta que nos duela un dedo del pie para que resulte imposible apreciar el maravilloso hecho de que podemos doblar el codo sin mayor esfuerzo. Si no tenemos cuidado, cuando los problemas serios nos afectan, nos pueden absorber de tal modo que perdemos de vista todo lo demás. Perder de vista que el Señor nos ama. Y a medida que avancemos en ese estudio, vamos a ver que en el corazón de los planes de Dios está el deseo de bendecirnos a nosotros. Bueno, ya nos ha bendecido con la venida de Cristo Jesús y con su misma presencia espiritual al hacernos templo del Espíritu Santo. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar. Ya vimos este primer apartado. Vamos a ver el apartado que tiene que ver con el texto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 11, al cual le hemos puesto por título, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí vamos a pasar a ver la imagen de esos 144,000 sellados que están en la tierra. Perdón, este no tiene que ver con los sellados, tiene que ver con las almas que están bajo el altar. Vamos a leer el texto, todavía no entramos a los sellados, eso va a ser en el capítulo 7. Leamos el texto, ¿qué dice? Apocalipsis 6, 9 al 11. Al abrir el cordero el quinto sello, debajo del altar vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Antes de entrar a al comentario de este texto, Apocalipsis 6, versículos 9 al 11, vamos a estar haciendo una pausa necesaria. Muy bien, estamos centrados ahorita en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Aquí la lectura nos lleva a una escena en la cual hay almas de los que habían muerto por causa de la palabra y del testimonio. Y estas almas estaban debajo del altar y estaban clamando, diciendo a gran voz, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Esta es una escena desconcertante para muchos, pero tiene mucho sentido, porque estamos hablando que Apocalipsis fue escrito en un tiempo en el cual había una cruenta persecución. Los hijos de Dios estaban siendo perseguidos, estaban muriendo, se les estaba matando por ser creyentes, por ser seguidores de Jesús. En el caso aquí de Juan, podríamos decir que Juan debió de haber entendido la frustración de ellos, de estas almas, porque Moisés había dicho que Dios iba a vengar la sangre de los siervos, y a tomar venganza de los enemigos. Eso lo había escrito en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Jesús mismo había hablado de que Dios haría justicia a sus escogidos.
Entonces, es probable que los primeros cristianos estuvieran desconcertados al no conocer las razones por las que Dios dejaba que la persecución continuara. Y cuando Juan estaba meditando en esta pregunta, entonces los que estaban bajo el altar, eh, él pudo oír la pregunta de ellos y estaba Juan esperando la respuesta de Dios. Bueno, como respondiendo a la pregunta de Juan, el telón comenzó a abrirse nuevamente y dice que yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello. Es decir, la respuesta está en el sexto sello. Y entonces se produjo un gran terremoto y el sol se cubrió de oscuridad. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Y que el sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino. En fin, toda esta lectura que vamos a analizar más adelante es para decir que la escena del sexto sello es la respuesta de Dios a la pregunta hecha en relación con el quinto sello. La venganza iba a venir. Vamos ahora a ver por qué habían muerto. Vamos a analizar el texto de Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Estamos hablando de personas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. Aún estando amenazados de muerte, se habían mantenido fieles hasta la muerte. Recordemos que cuando Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahí no está hablando de que sea fiel simplemente mientras estás vivo hasta el día que mueras. En realidad lo que quiere decir ser fiel hasta el punto de tener que morir si es necesario por ello, por ser fiel. Entonces ellos de forma liberal habían dado su vida por la causa de Cristo. Recordemos que Jesús les había advertido a los discípulos que los hombres los entregarían a tribulación y los matarían y serían aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de él. Mateo 24:9. Comenzando con la lapidación de Esteban en Hechos 7, 58 al 60, y siguiendo con la muerte a espada de Jacobo, hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, la sangre de los mártires cristianos se ha estado derramando. A partir de entonces el Imperio Romano había declarado dar caza a los seguidores de Jesús, y para el tiempo cuando Apocalipsis fue escrito, la lista de mártires incluía ya a Pablo y a los colaboradores de Pablo, Lucas y Timoteo, y a todos los 12 apóstoles, exceptuando a Juan y a miles de cristianos más, desconocidos para nosotros, pero preciosos para el Señor. Dice el texto que Juan vio sus almas. Por lo tanto, no fue sus cuerpos lo que él vio. No fue el cuerpo de estos mártires lo que él vio. Es un hecho manifiesto que estos santos todavía estaban vivos. De modo que la muerte no fue el fin de ellos. Lo que hizo la espada del verdugo fue llevarlos a la presencia del Señor. Estos mártires estaban conscientes del lugar donde se encontraban y de lo que les había ocurrido. No era que el alma de ellos sencillamente dormía, como algunos afirman. La persecución había estado llevándose a cabo por algún tiempo. Pues estos mártires estaban convencidos de que ya había pasado suficiente tiempo. A los que preguntaron se les contestó que muchos más también habían de ser muertos como ellos. Esa fue la respuesta que se les dio. Ellos habían derramado su sangre como un sacrificio para Dios. Y Pablo usó un simbolismo parecido cuando habló de su inminente martirio, cuando dijo en 2 de Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
Vamos a considerar ahora la seriedad de la pregunta ¿hasta cuánto? Es una pregunta muy seria porque es el eje central de la escena. El versículo 10 dice que a gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Estas almas estaban poniendo la cuestión de la venganza en las manos de Dios. Estaban pidiendo a Dios que fuera Él el que hiciera esa venganza. Así que, ¿verdad? Sería bueno tratar de comprender qué es lo que les estaba pasando a ellos. Estarían desconcertados, estarían confusos, frustrados, atribulados. El pueblo de Dios estaba oprimido y no podían entender por qué Dios no hacía algo al respecto de inmediato. Puede que ahora entendamos cuán desconcertados debieron de haber estado ellos. Y dice que se les dieron vestiduras blancas. Esa fue la respuesta de Dios, vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Estamos hablando de la respuesta de Dios en el siglo primero, en el siglo primero. Estas vestiduras blancas que se mencionan a menudo en el libro de Apocalipsis como señal de la aprobación de Dios eran vestiduras de promesa, de victoria y de honor. De manera que con darles vestiduras blancas, Dios les estaba diciendo, no me he olvidado de ustedes. Sé lo que han soportado y estoy orgulloso de ustedes. Les pongo estas vestiduras blancas como prueba de mi amor y como promesa de la felicidad eterna que tendrán. También se les dijo que debían descansar un poco más de tiempo. Aquí la palabra descansar se refiere a un estado de quietud y calma. Como dicen en Apocalipsis 14:13, bienaventurados los de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos para que sus obras con ellos siguen, porque sus obras con ellos siguen. Y se les dijo que era hasta que se completara el número de sus consiervos. Significa que Él está haciendo cumplir su plan y que este plan contempla que haya más mártires. El plan no se acelerará ni se retrasará. Tomemos en cuenta 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una razón por la que Dios no castigaba a los perseguidores inmediatamente era que Él deseaba que todos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Muy bien, aquí termina entonces el comentario de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Ahora vamos a estar concentrándonos en el gran día de su ira ha llegado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. El gran día de su ira ha llegado. Vamos al texto. Dice el texto, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndannos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Bueno, vamos a decir varias cosas acerca de este texto de Apocalipsis capítulo 6, versículos 11 al 17.
Lo primero es que está hablando de un día de destrucción. Es un día de destrucción. Dice el versículo 12 que se produjo un gran terremoto. Dice que se produjo, el sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Lo que estamos viendo aquí es que Juan usó un simbolismo con el que sus lectores estaban familiarizados. Un simbolismo que se halla por toda la Biblia. Simbolismo que anuncia que Dios está interviniendo en la vida de las personas. Los autores apocalípticos, tales como Daniel y Zacarías, usaron terremotos para simbolizar la remoción de las cosas en las cuales la gente se afianza. Hoy día usamos el término conmoción para referirnos a eventos críticos que afectan a la humanidad. Aquí lo que está pasando es que el Señor Jesucristo le dio a Juan una visión en la que se juntó todo desastre aterrador que la gente de aquellos tiempos podía imaginar para dar una idea del terror que aguardaba a los que se oponían a Dios. Es la respuesta a aquella pregunta que hicieron las almas bajo el altar. ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Él iba a hacerlo pronto. Otro aspecto que notamos acerca de este pasaje es que se trata de un día de abatimiento. Aquí hemos visto que es un día de desastre, de destrucción, y ahora vamos a ver que es un día de abatimiento. Día de abatimiento porque todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Y lo mismo lo hicieron reyes de la tierra que los príncipes y los ricos y los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado en el trono. Escóndannos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Estamos hablando de 7 clases sociales, las que se mencionan en el versículo 15, las cuales abarcan a toda la humanidad, pero obviamente a los que se oponen a la voluntad de Dios. Reyes de la tierra. Estos incluían al emperador Domiciano y a los virreyes que gobernaban según la voluntad de él y bajo su dominio. El término príncipes se refiere a hombres poderosos que no eran gobernantes políticos. Los ricos es una frase que se explica por sí sola. Los poderosos no se refiere a los físicamente fuertes, sino a los que ejercen una poderosa influencia en la tierra. Capitanes es el plural de comandante de 1000 hombres. Todo siervo y todo libre. Un libre era uno que había sido esclavo y había ganado su libertad y que, sin embargo, apenas sobrevivía. El siervo y el libre estaban en el rango más bajo de la escala social de aquellos tiempos, y por lo general los miembros de las otras 5 clases poco o nada se relacionaban con ellos. También estamos viendo aquí la inutilidad de escondernos de Dios. Cuando grandes y pequeños se llenaron de espanto, trataron de esconderse. El miedo al Señor siempre ha sido causa de que las personas traten de esconderse. Lo comenzamos a ver en Adán y Eva, en Génesis 3:8, cuando se trataron de esconder de Dios. Lo vemos en el profeta Jonás, cuando desobedeció al Señor y decidió escapar de su presencia inútilmente. Jonás 1:3. Pero como cada uno de los anteriores lo comprobó, esconderse de Dios es imposible, como dice Salmo 139, versículos 7 al 12. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios?
La respuesta de Dios fue un universo que se desintegra y unos incrédulos abatidos. Esa fue la respuesta de Dios al clamor de los mártires. ¿Hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar nuestra sangre? El Señor les iba a dar a los perseguidores el tiempo suficiente para que se arrepintieran, el tiempo suficiente para que cambiaran su manera de ser. Pasado ese tiempo, Él iba a juzgarlos. Finalmente iba a tomar venganza. Al final, Dios va a hacer fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Por lo tanto, Apocalipsis 6:12 al 17 se refiere al día de la ira final. La pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie?, ha sido hecha anteriormente. Nahum escribió, por ejemplo, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Nahum 1:6. Malaquías también escribió, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador. Malaquías 3:2. En Esdras 9:15 leemos, oh Jehová Dios de Israel, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Nadie puede sostenerse en pie delante del Señor. Esto es, nadie que no esté preparado en Cristo Jesús. Vamos a pasar ahora a revisar los apartados que ya hemos estudiado. Hemos estudiado el apartado relacionado con los 4 jinetes. Hemos estudiado el apartado relacionado con las almas bajo el altar. Ahora vamos a estudiar el apartado relacionado con, también ya estudiamos el gran día de su ira ha llegado, Apocalipsis 6:12 al 17. Ahora nos corresponde entrarle al texto relacionado con los 144,000 sellados que están en la tierra. Repito, que están en la tierra, porque hay gente que no lo logra ver, pero sí están en la tierra. Texto dice, después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra, o sobre el mar, o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y con grandes voces llamaba a los 4 ángeles, los cuales habrían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. Seguimos leyendo. Les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Pude oír que el número de los que fueron sellados era de 144,000, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora vamos a estar haciendo una pequeña pausa. Seguimos leyendo Apocalipsis capítulo 7. Ahora vamos a dirigirnos a los versículos 5 al 8. Dice que eran 12,000 de la tribu de Judá, pero no vamos a decir todo el texto. Solo veamos que las tribus son 12. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Estamos hablando de 144,000 sellados. Sellados en sus frentes. ¿Qué dice el texto? Dice Juan que él vio 4 ángeles y que esos ángeles estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra, impidiendo que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. Esos 4 vientos del capítulo 7 representan los mismos problemas que trajeron los 4 jinetes de Apocalipsis del capítulo 6.
perfectamente pueden representar estos cuatro problemas. El problema del egoísmo, del imperio, de imponerse unos sobre otros, el problema de la guerra, el problema de la escasez y el problema de la muerte. Por lo tanto, el capítulo 7 responde a las preguntas que puedan surgir a raíz de los eventos del capítulo 6. Pero, ¿qué va a pasar con los cristianos cuando sobrevengan esos cuatro jinetes? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando todas estas cosas acontezcan? Bueno, dice el texto en Apocalipsis 7, versículo 2, que vio que otro ángel venía por donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo y con grandes voces llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. ¿Qué podemos explicar acerca de esto? Que en la forma de pensar de los judíos, las manifestaciones bondadosas de Dios estaban relacionadas con el oriente. El paraíso estaba al oriente. La gloria de Dios vivo vino del templo del oriente, Ezequiel 43:2. Y el Mesías esperaba que viniera de oriente. El hecho de venir de donde sale el sol es una señal de que el ángel traía un mensaje de esperanza del Señor. Y este ángel tenía el sello del Dios vivo. Los monarcas orientales tenían su sello especial con el que marcaban y protegían sus posesiones y validaban documentos legales. Por lo tanto, tal sello era un anillo al que estaba adherida una estampilla, pero también podía ser una estampa de metal con asa de perilla. Se les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. La palabra siervo se refiere a todos los que pertenecen a Dios. En este contexto incluye especialmente a los cristianos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo. Dios estaba preocupado por su pueblo y en efecto lo que le estaba diciendo, lo que estaba en efecto diciendo los ángeles, refrenen los horrores para que mis hijos se preparen. La triple función del sello es identificar, número 1, autenticar, número 2, y proteger. Número 3, cuando una persona se convierte arrepintiéndose de todo corazón y bautizándose, recibe el don del Espíritu Santo. Tal como lo leemos en Hechos 2:38, Hechos 5:32, el Espíritu Santo que ha sido dado a todos los que le obedecen. Y a esta transacción espiritual se le refiere como un acto mediante el cual la persona es sellada. Pablo escribió en Efesios 1:13, dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y esto lo leemos también en otros pasajes, tal como Efesios 4:30. Muy bien, entonces Apocalipsis 7, ¿verdad? Estamos aquí viendo que hay, ¿verdad?, una explicación bastante importante acerca de las tribus. Vamos a hacer un análisis de las tribus. Leamos aquí que el hecho de que se incluya a Manasés, hijo de José, que tuvo con una egipcia, es una manera de dar a entender que la lista de Apocalipsis 7 se refiere a todos los hijos de Dios de todas las edades. Notemos aquí que estamos comparando la lista de las 12 tribus que se mencionan en Apocalipsis 7, versículos 5 al 8, con las listas de las mismas tribus en Génesis. Y tenemos aquí que la lista de Apocalipsis 7 incluye a Manasés y no incluye a Dan. En lugar de la tribu de Dan, pone a Manasés. Y llama la atención también que no está Efraín, sino que quien está es José, pero también lo menciona en la lista de Génesis 49, pero no en la lista que está en otro libro más adelante. Entonces, estas listas tienen ciertas modificaciones según diferentes propósitos. Hay listas en las cuales no se incluye la tribu de Leví, por ejemplo, por una sencilla razón, porque la tribu de Leví no recibió tierra. Entonces, en lugar de la tribu de Leví,
al quitarse la tribu de Levi, entonces se quita la de José y entra la de Efraín junto con la de Manasés, que son hijos de José. Y José desaparece también. Entonces, toda esta modificación de listas es para dar diferentes mensajes. Y se cree que al ser Manasés hijo de una egipcia, entonces esposa de José, entonces lo que se está diciendo es que las 12 tribus, las 12,000 de cada una de las 12 tribus es un número simbólico para referirse a todos los hijos de Dios de todas las edades. Cuando Jacobo bendijo a los hijos de Efraín, les quiso dar estatus de primogénito a Manasés, cuando en realidad correspondía a Efraín, el otro hijo de José con la egipcia. A esas alturas debe haberse entendido el uso simbólico que se hace de los números en Apocalipsis, de modo que 12 es símbolo de lo completo. Así, 144, que es 12 veces 12, es lo completo de lo completo. Puesto que 1000 es otro símbolo de lo completo, entonces 144,000 se refiere a lo completo intensificado. En otras palabras, se incluye todo lo que hay. Se incluye todo lo que hay y nada más. Muy bien, hemos terminado entonces con esta parte del texto que está bajo estudio en la sesión número 4. Vamos a hacer una recapitulación. Hemos visto ya 1, 2, 3, 4 apartados. Ya ahora vamos a ver el apartado que tiene que ver con la multitud delante del trono, Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Muy bien. Es importante notar que esta multitud está delante del trono, no está en la tierra como los 144,000 que están siendo sellados. Por lo tanto, leyendo el texto, esto es lo que leemos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, aquí está una imagen de la multitud delante del trono. Recordemos que en la lección anterior se nos presentó el sello que los siervos de Dios recibieron con el fin de estar preparados para la tormenta que se avecinaba, estando ellos en la tierra. En esta lección ahora vamos a ver a estos mismos siervos ante la presencia de Dios en una escena posterior a la tormenta. En la primera escena del capítulo 7 vemos a una iglesia militante en la tierra, que todavía está sobre la tierra. Y en esta escena que estamos analizando ahora es una iglesia triunfante, que ya está en el cielo. La primera escena de los 144,000 que están siendo sellados muestra a los cristianos cuando están siendo rescatados. Y la segunda, cuando están siendo galardonados. De manera que los versículos 1 al 8 se centran en la seguridad que disfrutan en el presente, o sea, los 144,000, y los versículos 9 al 17 celebran la salvación que tendrán al final. Versículos 1 al 8, seguridad. Versículos 9 al 17, salvación. Son palabras que constituyen el refugio de los perseguidos y el gozo de los devotos y la meta de los redimidos. Los 144,000 representan entonces al pueblo de Dios en momentos anteriores a la prueba, y la vasta multitud representa al mismo pueblo en momentos posteriores, cuando ya se encuentran victoriosos y triunfantes en el cielo. Cuando los cristianos primitivos leían el capítulo 7, esto es lo que les estaba diciendo. Cuando se enfrenten con Roma,
Dios va a estar con ustedes y los protegerá, aunque Roma les dé muerte. La única consecuencia será que ustedes marcharán a la presencia del Señor. Cuando leemos este pasaje, se nos promete que por más problemas que tengamos en esta vida, el día de mañana será más brillante. Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Recordemos que a Abraham se le dijo que su descendencia sería tan innumerable como el polvo de la tierra, como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Diferentes pasajes de Génesis 13, 16, 15, 5 y 32, 12. Si se toma en cuenta que los cristianos son la descendencia espiritual de Abraham, como dice Romanos 4:11 y Gálatas 3:29, la descripción parece especialmente apropiada. Esta multitud delante del trono procedía de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esta frase recuerda las palabras con que anteriormente se había alabado el Cordero. Dice que con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Había salvos de todas las nacionalidades. Si uno ha tenido la oportunidad de situarse en una de las esquinas más transitadas de alguna de las más grandes metrópolis y ha visto las muchedumbres multiétnicas, podrá haber tenido un vislumbre de lo que Juan vio. Observemos que se trataba de una gran multitud. Jesús hizo hincapié en que son pocos los que se salvan. El camino angosto que lleva la vida es angosto, pero hay que tomar en cuenta que la palabra pocos es un término relativo. Es un error incluir entre los salvos a los que el Señor ha excluido, pero también es un error excluir a los que el Señor ha incluido. Los que estaban en la presencia de Dios vestían ropas blancas. Estas eran las vestiduras que se les había prometido a los que vencieran. Y las vestiduras blancas eran el atuendo de palacio para estar en el salón del trono celestial. También leemos que tenían palmas en las manos. Primera vez que encontramos el simbolismo de las palmas o ramas de palmera. Según la manera de pensar judía, las ramas de palmera simbolizaban victoria y regocijo. Se las usaba durante la fiesta de los tabernáculos, pues era un tiempo de regocijo nacional. Así que, ¿verdad? Eso es lo que estamos analizando acerca de la multitud delante del trono. Vamos ahora a pasar a hacer otra vez recapitulación, porque vamos a entrar entonces al último apartado que tiene que ver con las oraciones de todos los santos. Apocalipsis 8, versículo 1 al 5. Leamos el texto. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a hablar un poquito acerca de cada una de estas frases. La primera tiene que ver con ese silencio en el cielo como de media hora. El propósito primordial de este pasaje es intensificar el ánimo de expectación por las revelaciones que seguirían. El silencio se produjo con el propósito expreso de escuchar solemnemente las oraciones. Las oraciones de los santos están a punto de subir a la presencia de Dios y puede estar privando la idea de que el cielo y todo lo que en él hay hagan una pausa para que las oraciones de los santos puedan ser escuchadas. Hasta la música del cielo y los truenos de la revelación se detienen con el fin de que los oídos de Dios puedan captar la oración que susurra el más humilde ciudadano de ese pueblo suyo y que ha depositado su confianza en él. Puede ser que alguien diga, pero Dios no necesita que haya absoluto silencio para escuchar a su pueblo. Es cierto, pero recordemos que esto es simbólico.
El pasaje en su totalidad proclama que Dios escucha las oraciones de los suyos, los que para él son especiales, los que Juan está diciendo a los atribulados lectores, tanto los de aquel tiempo como nosotros los de hoy día, es que nuestras oraciones son escuchadas en el cielo y que serán respondidas por Dios. Él es el Dios de misericordia y de juicio, que está vivo y no está indiferente. Está presto a escuchar y responder, como dice Proverbios 15:29. Jehová oye la oración de los justos. Pedro escribió, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Primera de Pedro 3:12. La frase que sigue, que dice que otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El hecho de quemar incienso sobre el altar de oro estaba relacionado con el concepto de oraciones que ascienden a la presencia divina. La figura de la mezcla del incienso con las oraciones era una con la que los cristianos primitivos estaban familiarizados, especialmente los que habían sido judíos. Cuando los cristianos oran, el cielo se complace. En el lenguaje del Antiguo Testamento, el incienso era olor grato para Dios. Así también lo son las oraciones de los justos. Como dice Proverbios 15:8. Mas la oración de los rectos es su gozo. Pasemos ahora al análisis de la última frase donde dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La frase la tierra se refiere al reino de los desobedientes. Los mártires habían preguntado allá bajo el altar, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? El acto de arrojar fuego del altar a la tierra significaba la venganza sobre los que se oponían a los cristianos. Y un terremoto es símbolo de la conmoción de lo que la gente considera inconmovible. La combinación de fuego del altar y además truenos, voces y relámpagos refuerza la idea de juicio divino. El mensaje de Dios para los incrédulos era claro. Si lastiman a mi pueblo, se las verán conmigo. Recapitulación. Tenemos aquí entonces un análisis que hemos hecho de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, hasta Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 51. Vamos ahora a pasar entonces a explicar que lo que hemos hecho en esta sesión es estudiar todo este texto con un propósito y es una sesión de estudios bíblicos internacionales, curso de Apocalipsis, una adaptación que estamos haciendo de un comentario de David Roper. El volumen es un volumen que tiene por nombre Apocalipsis. Y nos hemos centrado en número 4 de ese volumen. Este ha sido el final de la sesión asincrónica, la sesión número 4 del curso de Apocalipsis, que es asincrónica. La próxima sesión sincrónica es la número 5 y estará el próximo sábado. El próximo sábado será 27 de agosto. El hermano Luis Pedraza estará a cargo de esa sesión. Gloria a Dios que hemos podido llegar al final de esa sesión. Que Dios nos guarde a todos y nos mantenga siempre fieles para gloria de Él.